Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde. Sábado 15 de abril. Hermanos, es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Este día sábado, pues que estamos ya a la mitad, ¿verdad?, de este cuarto mes de este año 2023. Y que en verdad podemos hoy, pues, culminar lo que es la semana octava o la octava de Pascua con la lectura del Evangelio de este día. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Durante toda esta semana, ¿verdad?, que litúrgicamente se conoce como la octava de Pascua, hemos estado leyendo cómo los evangelios, ¿verdad?, los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan el relato de la resurrección del Señor. Esto es importante, pues sabe usted, ya hemos dicho que los evangelios no son la biografía de Jesús, no son la historia de Jesús, sino la apreciación de diversos autores referente al ministerio público del Señor Jesús. Esto, insisto, es importante porque obviamente será la apreciación, será el comentario, será el objetivo, el propósito del autor del Evangelio, el que nos va a dar mayores detalles o de repente información, pues que nos ayudará a nosotros los lectores a entender lo que sucedió ese día de la resurrección del Señor. Hemos leído durante toda esta semana los 4 evangelios, ¿verdad?, y cómo ellos nos presentan el tema de la resurrección del Señor, ¿verdad? Recuerden, hemos leído cómo Mateo nos habla, cómo Lucas nos presenta también sobre ese momento, cómo Juan nos habla de la resurrección. Ahora entonces leemos el Evangelio de San Marcos, y es el que nos presenta la resurrección del Señor de una manera muy corta, y obviamente no nos da mayores detalles. Pero si usted ha leído o ha estado conmigo en los audios de esta semana, se dará cuenta que prácticamente Marcos nos presenta un resumen de lo que dicen los otros evangelios sobre la resurrección del Señor. Ahora, cualquiera entonces podría decir, bueno, es que Marcos a lo mejor leyó el Evangelio de Juan, o Marcos a lo mejor leyó el Evangelio de Mateo y Lucas, y por eso él lo resumió. Esa sería nuestra lógica más entendible. El punto es que el Evangelio de San Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. O sea, cuando el Evangelio de Marcos se escribió,
no se habían escrito ninguno de los otros evangelios. Por tal razón, vemos cómo se descarta la idea que Marcos quiere resumir, sino que simplemente Marcos busca otro objetivo, y ya vamos a ver cuál es. Recuerde que durante esta semana hemos leído el Evangelio de San Mateo, en el cual hemos dicho que Mateo nos presenta a las mujeres que fueron el primer día de la semana, o sea, el día domingo, al sepulcro. Nos la presenta que fueron ellas temerosas, ¿verdad? Porque la piedra había sido movida y obviamente pudieron ellas ver a un ángel mover la piedra y darles un mensaje. Hemos escuchado también el Evangelio de San Juan, el cual nos presenta a María Magdalena llena de dudas sobre dónde estaba el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Ella, su gran duda era: no sabemos dónde han puesto el cuerpo de Jesús, pero lo que sabemos es que se lo han llevado del sepulcro. Hoy entonces hemos leído San Marcos, y Marcos no critica ni exalta a las mujeres como lo hacen los otros evangelios. El evangelista San Marcos lo que presenta es la incredulidad de los apóstoles. Por esa razón, y este es el objetivo, por esa razón es que él lo presenta así, de una manera muy corta y de una manera muy resumida. Ahora, le decía que en el texto de hoy entonces se nos presenta un resumen de la resurrección y de los textos justamente que hemos estado leyendo durante toda esta semana. Veamos entonces rápidamente cómo el texto nos dice que, habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, o sea, da por sentado que el Señor resucitó el primer día de la semana, el cual sabemos nosotros que fue el día domingo. Nos habla entonces de cómo Jesús se apareció primero a María Magdalena, ¿verdad? En ese punto pues están de acuerdo todos los evangelios que la primer persona en ver a Jesús resucitado fue María Magdalena, ¿verdad? En ese dato pues todos están verdaderamente muy de acuerdo, pero vea que dice: ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Hermanos, el Evangelio de San Marcos, y no quiero convertir esta predicación en un estudio bíblico, ¿verdad? Porque no ese es el objetivo. Pero hay datos acá que se deben de mencionar. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, uno de los objetivos del evangelista o del autor es presentar a los discípulos como incrédulos. Los presenta de esa manera, ¿verdad? Como incrédulos, y lo va a presentar en todo el Evangelio. Aún en los milagros, ellos se van a mostrar incrédulos. Y termina acá, porque estos son los últimos versículos del capítulo 16. Vemos cómo termina diciendo que ellos, a pesar de que María Magdalena les está diciendo: miren, yo lo he visto, ellos no le creyeron. Esto es importante porque en la medida que ellos no creían, obviamente la obra se hacía pues un poquito más difícil, ¿verdad? Pero terminan ellos creyendo, obviamente, ante las revelaciones y ante los mensajes que el Señor va a dar más adelante. Ahora, luego se nos dice que luego se les presentó a 2 discípulos, que ya lo hemos leído, ¿verdad?, el pasado jueves, que sabemos que iban ellos para una aldea. Esa aldea es los discípulos que se dirigían a Emaús, y que ya hemos visto cómo el Señor pues
les alcanza en el camino y comienzan a hablar sobre los acontecimientos que se habían dado en las últimas horas en Jerusalén, y cómo los discípulos, del cual pues solo sabemos el nombre de uno, que se llamaba Cleofás, cómo ellos esperaban que Jesús fuese el libertador de Israel, que se levantara en armas contra el imperio y que les libertara. Pero ahora, dicen ellos, ya van 3 días y obviamente pues aquí ya se terminó todo y ellos regresan a casa. Y cómo el Señor pues les va a explicar, cómo el Señor va a acompañarles, pero finalmente cómo se les va a manifestar, para que ellos se den cuenta que lo que estaba sucediendo no era lo que ellos pensaban, sino que era el cumplimiento del plan de Dios, pero por sobre todo que Jesús estaba vivo porque había resucitado. Pero vea, otra vez dice el texto, también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. O sea, tampoco les creyeron a aquellos dos que durante 11 kilómetros habían caminado con Jesús y que cuando llegaron a Emaús y se sentaron a la mesa, ahí pudieron identificar al Señor, ¿verdad? Porque Él se les reveló en la fracción del pan. Ahora, por último, dice el texto del Evangelio, se apareció Jesús a los 11. El texto no nos da mayores detalles sobre esta aparición, ¿verdad? Pero pues, por cierto, sabemos que es el Evangelio de mañana, entonces no me voy a adelantar al texto de mañana, sino al contrario, ¿verdad? Le voy a animar para que esté pendiente también de lo que será el audio del Evangelio del día de mañana, domingo, segundo domingo de Pascua, conocido también como Domingo de la Divina Misericordia. Pero eso será mañana. Ahora vemos cómo se nos dice que por último se presentó el Señor a los 11. Pero vea, una vez más, cuando ellos estaban a la mesa, les echó en cara su incredulidad. O sea, vemos cómo el Señor les reclama por qué no les habían creído a los que lo habían visto resucitado y que obviamente les habían llevado la noticia. Ahora, aquí, hermanos, entonces, vemos cómo el Señor Jesús ahora les está demostrando que lo que a ellos les habían anunciado aquellas mujeres o aquellos discípulos de Emaús, verdaderamente era cierto. Pero aquí vemos entonces una situación que se da muy continuo en el ser humano, y es el tema de la incredulidad. Lastimosamente vivimos en una sociedad llena de incrédulos. Hay personas que no van a creer. Hay personas que no van a disponerse para entender el plan de Dios. Y al contrario, van a volverse incrédulos. Pero hermano, el punto es que aquella persona que se vuelve incrédulo, obviamente no va a creer y no va a entender, ni mucho menos a recibir lo que el Señor quiere revelarle, lo que el Señor quiere obrar en él o en ella. Si algo nos hace robar, nos roba la gracia, y si algo nos hace perder la gracia, es la incredulidad. Y lastimosamente vivimos en una sociedad donde la mayoría de gente se vuelve incrédula. Mucha gente le gusta creer en lo que ve, pero más no le gusta creer en lo que no vemos, que es obviamente la fe en Dios. Los discípulos, el Evangelio de San Marcos nos los presenta como incrédulos, hermanos. Pero aún hoy en día, 2000 años después, y con las muestras suficientes que Jesús ha dado de que Él vive, aún hoy en día
hay tantas personas incrédulas. Y lastimosamente, donde hay incredulidad, el Señor no podrá obrar. El Señor no podrá obrar en esas vidas. ¿Por qué? Porque son incrédulas, porque no creen. Por eso es que estamos llamados nosotros a poder creer en Dios, a creer verdaderamente en esa obra, a creer, hermanos, en esos mensajes que la palabra nos da, abrir el corazón y poder nosotros entender entonces esos mensajes, esa llenura, por sobre todo esa revelación que el Señor nos da. ¿Y por qué es necesario que nosotros creamos? Porque era necesario, porque los discípulos creyeran. ¿Y por qué era necesario que ellos creyeran? Porque el Señor entonces se les presenta a ellos lo ven, pero ahora vemos cómo el Señor los va a enviar, los va a comisionar, porque vea que les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Para ir, hermanos, y hacer la obra de anunciar el evangelio, para cumplir esa labor que el Señor les había encomendado ahora a estos apóstoles, ellos necesitaban creer, porque ¿de qué otra manera iban a ir y a predicar la palabra si ellos no creían? Puedo decirle o recordarle más bien que nadie da lo que no tiene. Yo no le puedo dar a usted paz si yo no tengo paz. Yo no le puedo hablar de Cristo si yo no conozco a Cristo. Yo no puedo llevarla a Dios si yo no conozco a Dios. Por esa razón es que si queremos anunciar el mensaje de la palabra, deberemos nosotros verdaderamente creer. Deberemos de ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que verdaderamente creemos en esas señales, en esas manifestaciones que el Padre nos da de su Hijo Jesucristo. Pero también debemos de ser personas que anunciemos el mensaje, que llevemos el mensaje de salvación a toda criatura, a toda persona necesitada. Esa fue la comisión que Jesús les entregó a los apóstoles. Esa es la gran comisión que hoy el Señor nos da a nosotros: el poder ir y predicar el evangelio a toda criatura, el anunciar las buenas nuevas a todo aquel que en verdad abra su corazón y pueda recibir la palabra para poder dar un buen fruto para honra y gloria de Dios. Y usted, querido hermano, que obviamente pues está cerca del Señor, le animo para que no se vuelva un incrédulo. Le animo para que seamos verdaderamente personas de fe, para que seamos personas que, conociendo de Dios, creemos en Él, para que a través de esa fe el Señor pueda manifestarse y pueda obrar en nuestras vidas. Hoy, hermanos, es un buen día entonces para creer, para dejar toda duda, para dejar, mire, todo resentimiento, para olvidarnos de todo aquello que nos agobia y permitir que el Señor nos dé la fortaleza para creer en Él, para entender su plan y ser verdaderamente esos discípulos que el Señor ha enviado y que ahora nos corresponde a nosotros el poder llevar el mensaje de la palabra. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra tarea, pero por sobre todo creyendo, ¿verdad? Siendo hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que entendemos que solos no podemos, pero que con la ayuda de Dios todo nos es posible. Ahora, hermanos, vayamos, anunciemos la palabra, prediquemos la palabra a toda criatura, porque toda criatura tiene necesidad de Dios para ser
bendecido. Así nosotros entonces en este hermoso día le damos toda gloria a Dios. Y verdaderamente, Señor, te pedimos que derrames tu gracia y tu bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerca de ti, yo quiero estar.